Sí, congresista. Gracias, congresista Velázquez. Sinceramente, primero quiero agradecer y felicitar a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú por sus logros en la lucha contra el terrorismo y narcoterrorismo. También, señor presidente, es malestar de todos los ciudadanos la preocupación por la inseguridad ciudadana. Sabemos también, señor, que la inseguridad ciudadana ha ido avanzando por la inoperancia de la policía, de la Fiscalía y el Poder Judicial. Sabemos también, señor, que hay policías probos, buenos, así como también hay policías malos, corruptos, tanto oficiales como suboficiales. Y ellos son los responsables casualmente de esta inoperancia. ¿Por qué, señor? Porque estos policías corruptos viven de estos actos delincuenciales. Para luchar y acabar con la delincuencia, señor, se tiene que darse dos cosas importantes. Uno, la reorganización y reestructuración de la Policía Nacional del Perú, que para ello tiene que haber la voluntad política para poder hacerlos. Y segundo, haber una articulación entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que esta lucha contra la inseguridad ciudadana sea efectiva, porque esto es responsabilidad, sí, de este gobierno. En mi región, señor ministro, los robos de motos, extorsión, asaltos a mano y... Continúe con eso. Asaltos a mano armada, señor, ya son pan de cada día. Y es la misma policía que tiene conocimiento quiénes son estos delincuentes y no hacen nada para solucionarlo. Por eso le pido, señor ministro, echar una mirada a la región Loreto, a la ciudad de Iquitos, que es una ciudad aislada, para tratar de solucionar este problema. Señor, también le pido, si el comando regional o el general destacado no funciona en esta región, pues cámbielo o dale una sanción ejemplar. Muchas gracias. Gracias, Velázquez. Continúe, congresista. Presidente, me saludo al ministro del Interior y la verdad que saludo con la prudencia con la que ha venido el día de hoy y no ha caído en el triunfalismo de algunos que consideran que tienen el complejo de Adán y consideran que el tema de enfrentar al narcoterror es un tema de festejo. Yo creo que la prudencia hay que saludar esa labor paciente, eficiente y eficaz de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas policiales, especialmente de sus aparatos de inteligencia. Queremos relevar también que son las políticas de continuidad las que dan estos resultados, señor presidente. El ministro conoce que el mejoramiento, por ejemplo, en la implementación de la ley de colaboración eficaz y de recompensas es uno de los elementos que han contribuido a que esta estrategia comience a dar resultados en el mediano y en el largo plazo. También nosotros hicimos y mejoramos este convenio internacional que teníamos con los Estados Unidos, y usted lo sabe, ministro, para utilizar mejor esa cooperación, no solamente para atacar al narcotráfico, sino también para que esto pudiera ser utilizado para enfrentar a los remanentes del terrorismo. Y algo muy importante, la participación del Ministerio Público en las labores de inteligencia para que estas pruebas que se pudieran lograr pudieran ser utilizadas en la vía judicial. Me pide una interrupción el congresista Guevara, con mucho gusto, presidente, si usted lo permite. Congresista Guevara. Señor presidente, cuando hice mi intervención hace unos instantes, hice una pregunta pública al congresista Julio Gabó. Hasta ahora no quiere responder o no va a responder la pregunta. Por su intermedio, señor presidente, le vuelvo a reiterar la pregunta. Señor Julio Gabó, por el intermedio de la mesa, ¿quién o qué congresista hizo la pregunta número 32? Nos preocupa, como reitero, de que se estén metiendo con la vida privada de ciertos congresistas y eso no puede ser. Por lo tanto, reiteramos la pregunta, señor presidente, por su intermedio, al señor vocero de la bancada de Fujimorista, que nos diga acá, ¿quién hizo la pregunta y qué lo ha motivado a hacer esa pregunta? Gracias, colega congresista Javier Velázquez Quesquén. Continúe, congresista Velázquez. Que culmine el congresista Velázquez. No, una dama, presidente, con mucho gusto.
Bueno, ya ha dado 2 interrupciones, congresista. Congresista Chávez, por excepción. Presidente, en primer lugar hay que recordarle al congresista que intervino que los congresistas no estamos sujetos a interpelación, a interrogación, ni a mandato imperativo. Eso lo dice la Constitución, por lo tanto no hay quien pueda estar exigiendo. Pero sin necesidad de que se exija, señor presidente, la información que se ha recogido en esta pregunta número 32 del pliego interrogatorio apareció en los medios. Entonces, concretamente en el diario Correo. Vamos a traer la publicación respectiva y vamos a preguntar, no exigir que lo diga, porque no podemos estar exigiendo a los congresistas lo que no compete, si hizo alguna rectificación de esa información, señor presidente. Gracias. Gracias, presidente. congresista. Congresista Velázquez. Presidente, estos esfuerzos que se tradujeron, por ejemplo, en implementar el programa de escucha legales a través del Plan Constelación del gobierno nuestro. Ese convenio que impulsó el ex ministro de Defensa Torne con el ministro Hidalgo sobre la creación de fusión, que significó juntar los esfuerzos de la inteligencia policial y de la inteligencia militar, que comenzaron a proporcionar información de alto valor para la inteligencia. Está dando sus resultados. Y yo creo, y los que algo conocemos de este tema, creemos que el narcotráfico es una industria muy potente, es una industria delictiva muy potente, que hoy día financia a estos remanentes del terror para mantener estas condiciones. Y yo creo que en el mediano y largo plazo, si no se actúa con precipitación, con imprudencia, con falsos triunfalismos, los resultados se van a obtener. Por eso, señor Continúe, congresista. a través de la presidencia, quiero expresarle una preocupación, por ejemplo. La dación del decreto legislativo 1141 tiene que ver con estas nuevas funciones asignadas a la DINI. De 7 funciones, ahora tiene 17 funciones. Antes hacía una labor de coordinación y de acopio de labor de inteligencia para producirla para altos funcionarios y especialmente para el jefe de Estado. En virtud de este decreto legislativo, hoy día la DINI tiene 10 competencias más y ahora puede hacer inteligencia operativa. Y la percepción que tienen, no los políticos, presidente, señor ministro, la percepción que tienen los periodistas, los medios, los agentes de la sociedad es que en la DINI se ha constituido una policía política. Se ha llamado a 45 oficiales de la policía, se ha reclutado a reservistas de la policía y del ejército. Y no se da cuenta qué es lo que se está haciendo. Si a eso le complementamos el hecho de que la DINI tenía 18 millones de soles de presupuesto y ahora tiene 73 millones de soles. Y curiosamente es la institución Culmine, congresista. que más ha ejecutado su presupuesto. Y en la información que el Ministerio de Economía nos proporciona, esta institución que lidera la ejecución presupuestal, el rubro en el que más está gastando es en subvención a personas. Entonces, cuando algunos periodistas, algunos medios, algunas instituciones dicen, nos están siguiendo, nos están reglando, nos están chuponeando, genera esta preocupación. Tiene que haber una explicación. Y eso, si la tiene que hacer el ministro del Interior en sesión reservada, presidente, usted tiene la prerrogativa que le da el reglamento para que la pueda convocar. Y por último, hay algo curioso. Hay un periodista prestigiado periodista que mucho escribe sobre el tema de inteligencia y le otorga un valor especial al viceministro de Orden Interno, al señor Vega, le dice que él es el autor de esta estrategia para haber acabado con Alipio. Y le resta importancia al ministro del Interior. Y me llama la atención justamente el día de hoy ver en la revista Caretas que el viceministro del Interior aparece con un uniforme, con pertrechos militares. Continúe. Y me parecería ser, ojalá que el ministro nos pueda responder, me parece que estas funciones de un viceministro político que está en la zona con uniforme, con pertrechos militares, con arma, me parece que eso no es compatible con el manual de organización y funciones
de nuestras fuerzas del orden. Me gustaría que el ministro pudiera responder estas explicaciones. Por lo demás, yo creo que en esta estrategia de mediano y largo plazo, no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, de esfuerzos conjuntos, de fuerzas combinadas, especialmente en inteligencia, para derrotar al terror y al narcotráfico hoy día, aliados siniestros del país, creo que todas las fuerzas políticas democráticas tenemos que estar de acuerdo. Gracias, ministro, gracias, presidente. Gracias, congresista Nayab. Gracias, señor presidente. Me está pidiendo una primera interrupción el congresista Virgilio Acuña. Congresista Acuña. Gracias, presidente. Gracias, Eduardo. Colega, primero quiero unirme a la felicitación que todos hemos hecho respecto a este acto victorioso que ha tenido las fuerzas combinadas de nuestro país. Y por intermedio del ministro del Interior le ruego que le haga llegar esta felicitación a los policías y a las personas que han intervenido en este acto. Luego, estimados colegas, nos hemos dedicado bastantes horas exclusivamente al tema del terrorismo, pero hay un tema sumamente importante y que es el tema que exige todo el país. Colegas, el país nos exige vivir en paz. Y ese tema tenemos que verlo entre todos nosotros y tenemos que ser parte de todo un equipo que podamos ofrecerle a nuestro país la paz que tanto exigen. Y eso tiene que ver con la criminalidad. Colegas, yo propongo que para poder combatir la criminalidad, lo que es importante... Continúe. Presidente y colegas, y le digo al ministro del Interior que ojalá él pueda conducir, mi propuesta es que podemos tener un plan nacional de prevención del delito, porque no es solo actuar con la policía o con las Fuerzas Armadas cuando se comete el delito. Creo que lo más importante es la prevención y luego la rehabilitación. Yo creo que el gobierno y todos nosotros, así como hemos creado programas sociales, podríamos crear un plan nacional de prevención y de rehabilitación del delito, el mismo que lo puede encabezar el ministro del Interior, pero acompañado con otro ministerio. Puede acompañar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía. Y estamos en momento, ahora que se va a discutir el presupuesto del 2014, que ojalá haya un presupuesto exclusivo para lo que es la prevención y la rehabilitación. Eso le encargo al primer ministro, al ministro del Interior, que conoce tanto el delito, que nos haga llegar cuáles serían las políticas que el país necesita en lo que es prevención y en lo que es rehabilitación de los delitos. Muchas gracias, presidente. Congresista Nayab. Gracias, señor presidente. A través suyo mi saludo también al señor ministro del Interior y a toda la representación nacional. Señor presidente, nunca debería ser que la solución de nuestros problemas sea a través de la muerte de los que nos adversan. Pero en este caso del operativo de los comandos de élite de las Fuerzas Especiales Conjuntas, compuestas por el Ejército, la Marina y la FAB, bajo la conducción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la situación es absolutamente diferente. No eran personas que nos adversaban políticamente, eran enemigos de nuestra patria, enemigos del pueblo, enemigos de vivir en paz. Han mantenido un estado de guerra contra nuestro país y por eso recibieron una respuesta eficaz. Señor presidente, mis hermanos indígenas de la etnia Xáninca y otras etnias que habitan en esa zona desde tiempos inmemoriales, sienten que el Estado peruano les está garantizando su derecho a la vida y están sintiendo que les brindan una oportunidad adecuada para su desarrollo. Los niños y niñas pueden ir a su escuela sin temor. Los agricultores y agricultoras pueden ir a labrar su tierra en paz y seguridad. Los viajeros pueden trasladarse de un lugar a otro con total libertad. Nuestra esperanza es que todo remanente de Sendero Luminoso, ya sea en esa zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro,
o en cualquier otro lugar sean definitivamente derrotados. Por eso aplaudimos la acción valiente y eficiente de nuestros militares y policías. Señor presidente, en cuanto a seguridad ciudadana, no justificamos los crímenes, ni los asaltos, ni la delincuencia de ninguna clase. Pero tenemos que mantener hidalguía y honestidad para reconocer que estamos luchando contra un mal que está creciendo en todas partes, no solamente del Perú, sino en todo el mundo. No basta en este sentido exigir, sino que es una obligación de los parlamentarios estar informados sobre las acciones que viene ejecutando el gobierno sobre la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta las principales líneas de acción y apoyar dicho esfuerzo. En este sentido, hago un llamado para que ayudemos al gobierno con propuestas constructivas. Para que culmine. Nuestro premier ha convocado a la unidad de todos los sectores para combatir este flagelo. Unamos esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El país no gana nada con insultos, con críticas destructivas, con intervenciones malintencionadas para ridiculizar a las autoridades que se presentan en el hemiciclo. Los únicos que ganan con esta situación son los que están al margen de la ley. Señor presidente, llamo a la reflexión. No caigamos en el juego de la delincuencia, pues con esas críticas destructivas no vamos a lograr la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Por el contrario, el prestigio de los congresistas será siempre deprimente, porque los que nos eligieron están esperando que hagamos cosas buenas en favor de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Congresista María López. Gracias, presidente. Señor ministro, su presencia en el Congreso responde a una evidente situación de emergencia sobre el peligro que vivimos todos los peruanos, ya que no solo ven violentada su propiedad, su patrimonio debido a la inseguridad ciudadana, sino también la intimidad a través de seguimientos por parte de agentes de la propia policía. Señor ministro, tenemos un problema de emergencia nacional donde todos los peruanos somos víctimas de la delincuencia y sin embargo tenemos efectivos policiales dedicados a seguimientos inútiles a personajes de oposición o críticos del gobierno, sobre pretexto de una falsa noción de inteligencia, cuando esos mismos efectivos deberían estar protegiéndonos del crimen organizado, de la delincuencia común. Basta ya. Recientemente, un joven de 17 años fue asesinado de 6 disparos en el pueblo joven Miramar Bajo, en Chimbote. Sus familias, por temor a las represalias de estos sicarios, solamente han dado el nombre de este joven. En Casma, ahora hacen explotar dinamita en casa de una hermana de un empresario que sufrió atentado por parte de extorsionadores. También asaltan a personas que van en buses desde Huaraz hasta Trujillo. Ministro, en diciembre del 2012 presenté una noción de orden del día de 5684, donde le solicito al presidente de la República evalúe decretar el estado de emergencia en Ancash, y hasta ahora no hace nada. Mientras tanto, la delincuencia sigue avanzando. Y por ello, incluso el día de mañana habrá una movilización organizada por la sociedad civil en Chimbote en contra de la violencia injustificada y la impunidad. Ya incluso antes, en octubre del 2011, le solicité al entonces ministro del Interior el peligro que podía originar en la provincia de Guarmey que se cuente con poquísimos efectivos policiales, y el pedido para implementarlo con 2 vehículos policiales para el ámbito rural y urbano. La respuesta fue negativa.
La población de San Miguel, en Malvas de Guarmey, pide a gritos una comisaría. Sin embargo, usted con un oficio me dijo que no se puede. ¿Cómo es que hay recursos para hacer seguimientos, pero no hay recursos para construir comisarías? Y esto, señor ministro, no es una cuestión de percepción. Esto es una realidad que vivimos día a día todos los peruanos. La inteligencia y los recursos públicos deben de usarse para combatir a los verdaderos enemigos de la sociedad y del Estado. Por ello, señor ministro, no nos satisface la respuesta que ha dado hoy en su pliego interrogatorio. Para que continúe con eso. Es decir, señor ministro, su gestión y la gran mayoría de todos los peruanos les ponemos tarjeta roja, señor ministro. Congresista Molina. Congresista Molina le pide Congresista Molina, te uso la palabra, le pide una interrupción la congresista Mavila. Le pide interrupción la congresista Mavila. Muchas gracias, señor presidente. Con todo gusto. Congresista Mavila. Presidente, gracias, congresista Molina. Solo para decir, señor, estando a la última participación de la congresista, que evidentemente el sicariato y la violencia, señor, son problemas fundamentales de la seguridad ciudadana en nuestro país. Y simplemente para decir, señor, que la característica del fenómeno del sicariato, señor, tiene lamentablemente, como sabemos por la experiencia colombiana, enorme relación con los problemas del narcotráfico en los estados latinoamericanos. Y yo por eso, señor, quisiera preguntar en qué estamos en cuanto a investigación del narcotráfico, señor, en qué estamos en relación a la presencia en el estado, señor, de intereses vinculados al narcotráfico. Gracias, señor presidente. Congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Primero, para darle la bienvenida al señor ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Señor presidente, evidentemente no podemos dejar de mencionar un acto tan importante que ha conmocionado el país con la eliminación de estos dos narcoterroristas, los mandos número 1 y número 2, gracias a una política de pacificación que ha emprendido este gobierno del presidente Ollanta Humala. Creo que esta es una de las actividades más importantes, uno de los logros que debemos resaltar, porque definitivamente el narcoterrorismo ha estado enquistado en la zona del BRAE, pero con este operativo militar de las fuerzas combinadas, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, se ha descabezado a estos mandos importantes del terrorismo. Y por supuesto, señor presidente, que esta actitud de las Fuerzas Armadas tenemos que festejarlo. Y esta interpelación, por ejemplo, en vez de ir a los problemas personales del ministro, más al contrario sería un reconocimiento por esta acción tan importante que va a pacificar al país. Y en cuanto se refiere, señor presidente, a la inseguridad ciudadana, podemos destacar como logros importantes también de la cartera ministerial que efectivamente se ha hecho la implementación y el equipamiento de más de 143 comisarías a nivel nacional en todas las regiones del país. Igualmente podemos resaltar como logro también la implementación de un sistema de comunicación, y podemos también resaltar, señor presidente, que efectivamente el Ministerio del Interior a través de su ministro viene trabajando una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Por eso creo que estos son logros tan importantes, señor presidente, que debemos de mencionar. Así es que, señor presidente, creo que estos logros
van en beneficio de la sociedad nacional, y el problema de la inseguridad es un problema integral que debemos de recurrir la participación de todos los sectores, como es por ejemplo el Poder Judicial, Tiempo para que culmine. el Ministerio Público y por supuesto la sociedad civil, y exclusivamente su participación plena de la clase política del país. Por eso, señor presidente, quiero exhortar a los señores congresistas que tienen que salir de acá opiniones referente a la inseguridad ciudadana como parte integrante que dé pie a que el ministro Wilfredo Pedraza y su sector tengan que afrontar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Muchas gracias, presidente. Congresista Becerril. Gracias, señor presidente. En primer lugar, parece que los colegas oficialistas no han escuchado lo que voy a reiterar por enésima vez, que es el sentimiento de la bancada fujimorista. Felicitar a los valerosos efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participaron en este operativo Camaleón y quienes arriesgan su vida día a día en el campo de batalla. Pasando al tema central, presidente, de esta interpelación, podemos decir que el problema central de este Ministerio del Interior que afronta es el tema de la inseguridad ciudadana. En ese contexto, quiero analizar con ustedes los proyectos de inversión que se han realizado con fecha hasta el 13 de este mes, cuya fuente es la página Transparencia del Ministerio de Economía. Por favor, del inicio, ¿sí? Ahí. La siguiente, por favor. La siguiente. Acá tenemos, señor presidente y señor ministro, los porcentajes de inversión al detalle al 13 de agosto de 2013. Podemos ver proyecto, construcción del local del complejo policial de la 11ª región policial con sede en Moquegua, con 100.000 soles, 0% de avance. Construcción e implementación de las comisarías de Nuevo Chirimoto, Omi, Amazonas, 0% de avance. Construcción e implementación de la comisaría Policía Nacional de Perú, Naranjos, en Rioja, San Martín, 0%, señor presidente. Construcción y equipamiento del destacamento antisubversivo PNP, Ámbar, Huaura, Lima, 0%. La siguiente, por favor. Seguimos con el siguiente cuadro y también vemos que en 4 proyectos importantes, 0% de avance de inversión. La siguiente, por favor. Estamos en la página 5. Acá tenemos también ampliación y remodelación de la comisaría PNP San Martín de Porres en Lima, 0%. Ampliación y equipamiento de la comisaría Mariscal Cáceres San Juan de Lurigancho, Lima, 0%. Avancemos, por favor. Seguimos nuevamente en la página 6, 4 proyectos más importantes, 0% de avance. La siguiente, por favor. Seguimos nuevamente, otro cuadro más, 0% de inversión. Sigamos, por favor. Acá tenemos una inversión importante de 29 millones de soles en modernización del sistema de comunicaciones troncalizado de la PNP en Lima Metropolitana y Callao, 0%, al igual que los otros proyectos. Siga, por favor. Acá también
En la siguiente, 0% de inversión en seguridad ciudadana. Sigamos, por favor. Seguimos con el 0%. Seguimos, por favor. Seguimos. Como podemos apreciar, todo es 0% en lo que es inversión en seguridad ciudadana. Seguimos, por favor. La siguiente. Siguen los ceros. La siguiente. Siguen los ceros de inversión. Sigue lo siguiente, por favor. Seguimos la siguiente. Como verán, es vergonzoso lo que estamos viendo. Adelante, por favor. Seguimos. Seguimos. El consolidado de proyectos de inversión, el cuadro general de avance es hasta ahorita el 0%. La siguiente, por favor. En el cuadro 1 tenemos el consolidado de porcentajes de inversión en construcción, ampliación, remodelación, equipamiento de comisarías y otras obras de infraestructura de la PNP, en Moquegua, Amazonas, San Martín, Lima, Apurímac, Huánuco, Callao, Ayacucho y Cusco, que suman 21 millones, 0% de avance hasta el día de hoy. La siguiente, por favor. Acá tenemos también proyectos de inversión donde en Lima, Lambayeque, Madre de Dios, Callao, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Arequipa, Ancash, Piura, Tacna, Loreto, La Libertad, Huánuco, Cayali, Pasco, San Martín y Puno, 101 millones soles, 0% de avances. Tiempo para terminar. Presidente, por favor, si me permite terminar, tengo que concluir. También tenemos en modernización del sistema de comunicaciones, del sistema de identificación balística e implementación de sistemas de videovigilancia y telecomunicaciones de la PNP en Lima, Callao y Piura, de 44 millones, 0% de inversión. Siguiente, por favor. Me piden una interrupción, por favor, la colega Marta Chávez y el colega Antonio. Gracias, congresista Becerril. Teniendo en cuenta que todo lo que se menciona en relación al equipamiento y a la dotación del reforzamiento logístico de la Policía Nacional y al problema que se ha tratado del sicariato, del narcotráfico, del terrorismo, yo quisiera preguntarle al señor ministro del Interior, ¿sabe inteligencia, el sistema de inteligencia de la policía, sobre todo, o el sistema de inteligencia en general, que en el último listado aprobado el 25 de julio de este año por el órgano político de la Unión Europea, es decir, el Consejo de la Unión Europea, el listado de organizaciones terroristas figura solamente Sendero Luminoso? Es decir, nuevamente debe haber habido el lobby de estas ONGs que algunos ponderan y felicitan para hacer que una organización terrorista que tanto daño ha causado y puede causar, vinculada al narcotráfico acá en el Perú, pueda ser excluida nuevamente del listado de las organizaciones terroristas. ¿Va a hacer algo el Estado peruano? Congresista, continúa. Congresista Medina. Gracias, congresista Becerril. Señor presidente, señor ministro, desde un punto de vista objetivo, a la luz de los resultados, la seguridad ciudadana en Apurímac está abandonada. Se ha incrementado alarmantemente la inseguridad ciudadana en un escenario donde tenemos grandes inversiones a nivel de país, pero también formamos el corredor Brain. En estos 404 kilómetros, señor ministro, del corredor Brain, han aparecido nuevas pintas del terrorismo. Y justamente ese corredor está abandonada. Y cuando usted va a Andahuaylas, lo reciben como su hijo predilecto, señor ministro, con banda, con serpentinas y con picapicas. Y los alcaldes con sus folders le piden una comisaría, le piden un patrullero, le piden implementar el sistema de la seguridad ciudadana. Por favor, atienda a ellos, porque es una población que en este momento tiene
grandes problemas respecto al tema de la seguridad ciudadana. Continúe, congresista Becerril. Presidente, el monto dejado de invertir en proyectos de seguridad ciudadana del 1 de enero al 13 de agosto de este año es 167.898.274 soles. Presidente, esta realidad es tan criminal como tan criminales son los delincuentes que matan sin piedad a los miembros de la sociedad. No podemos permitir un ministro que no sea capaz de invertir en el problema más álgido que tiene el país, señor presidente. La siguiente, por favor. Siguiente. La siguiente, ahí. El problema principal que tiene el país es la inseguridad ciudadana. Presidente, mi tiempo, por favor, ¿sí? Mi tiempo, por favor. No. Retiro de palabra. A ver, presidente, estoy en la palabra. ¿Por qué? Está pidiendo retiro de la palabra. Y ya di las interrupciones, presidente. Congresista, no están pidiendo interrupción, van a pedir el retiro de palabra. Escuchemos. Presidente. Estamos actuando democráticamente, presidente. Congresista. Gracias, señor presidente. Y a mí me preocupa muchísimo la actitud y la conducta del congresista Becerril. En todo momento, señor presidente, acusa, y pido que retire la palabra porque al ministro lo acusa como que no tiene capacidad. Quiero que retire esa palabra porque aquí no se puede desmerecer la institucionalidad de este Congreso de la República, donde existe otro nivel y ya no podemos permitir ese tipo de léxico, señor presidente. Que va a retirar el congresista. Que el ministro no es capaz. Pido que retire, por favor, esa palabra. No tengo nada que retirar, señor presidente. Que escuche bien primero, antes de pedir que retire la palabra. No hay eso. Se considera retirada la palabra. ¿Presidente? Considera retirada la palabra. Continúe. Si usted lo considera, correcto. Yo no retiro nada. Presidente, podemos continuar y manifestar, y ya que el colega que habló antes que intervenga, pidió el día de hoy que demos soluciones, aquí va una solución, colega. Ante estos hechos tan trágicos para el país, la solución que les damos es que le pidan la renuncia al actual ministro y nombren un ministro que tenga la capacidad de poder resolver los grandes problemas que tiene el país en seguridad ciudadana. Porque la población no va a perdonar cuando vea a sus muertos enterrando, porque este gobierno y este ministro ni siquiera invierte lo que tiene en su cartera. Y esta es una conducta, como digo, para mí también delictiva, porque no es solamente alguien que delinque el que actúa impunemente en las calles, también es el que deja actuar por no saber implementar su presupuesto en Culmine, congresista. Que estamos expuestos el día a día a estos criminales que andan en las calles, señor presidente. Esa es la solución, colega, que usted me pidió, el aporte del fujimorismo. Que renuncie su ministro y nombre a gente capaz, que en el Perú estamos seguros que hay cientos de peruanos muy capaces para afrontar este gran problema, esta lacra que estamos viviendo en el país. Gracias, señor presidente. Congresista Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. La verdad sea dicha y a resultas de los resultados. Probablemente los que han suscrito la interpelación deben estar contentos de hacerle el juego a esos que han generado el terror, muerte y sangre en los pueblos justamente más pobres del país. Y naturalmente, por favor no me interrumpa al final, pues señor, ya lo he escuchado. Finalmente, presidente, quiero ser coherente con la conducta de defender la gestión del ministro Pedraza al frente de la cartera Interior. Entiendo que hay un despropósito en quererlo remover
para que nuevamente comencemos de cero. Y eso, señor, no lo vamos a permitir. Queremos darle continuidad a la política de lucha frontal contra el terror, venga de donde venga, fundamentalmente de aquellas organizaciones que tienen décadas trabajando, sembrando solamente terror, dolor y lágrima en nuestros pueblos, de donde hemos venido, y no nos olvidamos. Por eso es que para nosotros es una alegría profunda cada triunfo que dan las instituciones constitucionalmente establecidas para dar y prevalecer la paz en el país. Y no le seguimos el juego, que por actitudes mezquinas, de manera malcriada, acá se vienen a asumir una conducta sin respetar siquiera el género de una mujer. Pero allá ellos, el pueblo los juzgará. Nosotros hoy más que nunca, señor, somos serenos, no somos triunfalistas. Queremos que el país sepa que estamos en la línea de conducta de haber rectificado estrategias que no funcionaron en antaño y que ciertamente nosotros caímos en eso, pero supimos rectificar. ¿Cuáles son esas primeras medidas que se adoptaron en el BRAEM? ¿No es acaso, señor, que estaba coja cuando solamente era el BRAE y que faltaba incluirse al Mantaro, al Valle del Mantaro, porque era refugio de estos remanentes subversivos? Eso es una práctica natural de saber rectificar y hacer una evaluación para darle éxito, que hoy día queremos compartirlo con el país. Señor presidente, se ha dicho que no se han ejecutado obras, que no se ha tenido capacidad de inversión. Falso, señor. Y lo digo falso porque se ha reestructurado, se ha priorizado los temas centrales. Por ejemplo, en Huánuco, señor presidente, y aquí se ha dicho, habíamos ciertamente trabajado en el Alto Guayaga, pero ¿qué era en Puerto Inca, que es nuestra provincia? Catalucha me dará la razón. Señor, hace años que el narcotráfico está campeando, el terrorismo está campeando en esa zona. ¿Qué ha hecho la Policía Nacional? Dele tiempo, Paqui. ¿Qué ha hecho la Policía Nacional? Solamente informes, informes, informes. Nosotros no. Hemos asumido la conducta de hacer un frente policial para enfrentarnos directamente, no solamente contra el terrorismo, sino contra ese flagelo del narcotráfico. Hoy día podemos decirle al Perú que estamos construyendo una base importante en Puerto Inca, comprensión del departamento de Huánuco, que hoy es su aniversario, y hay que decirlo, señor. Pero no solamente eso, en Yanajanca, al costado de la morada donde se le capturó a Artemio, estamos construyendo una comisaría. No solamente eso, en Paraíso, donde no se podía ingresar, hoy día estamos construyendo una comisaría. Señor, no solamente es el equipamiento con moderna infraestructura, sino hacer que la Policía Nacional sienta el valor de que nosotros los peruanos en este foro parlamentario le sabemos decir gracias, porque exponiendo tu vida nos da la paz, no solamente a nosotros, sino la garantía de que en el futuro nuestra heredad pueda tener un Perú mejor. Y eso naturalmente ponderando la inteligencia peruana. Continúe, culmine, por favor. Ponderando la inteligencia peruana, señor, así como hay hoy día éxitos de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el BRAEM. Señor presidente, cójanse y esperemos los resultados de la inteligencia en la lucha de la política criminal en esas ciudades donde han estado convulsionadas. Vamos a desarticular las bandas como ya lo estamos haciendo, no todavía cruzando fuego, sino deteniéndolos justamente cuando están en el sistema de planeamiento, justamente cuando están agazapados para poder matar, para poder asaltar. Allí les estamos agarrando a las bandas. Y por eso que era necesario que este Parlamento le dé la facultad, le dé el recurso a la Dirección Nacional de Inteligencia, que mezquinamente algunos ponen en entredicho y de manera sinuosa tratan de decir, señor, perdón, quiero darle la interrupción, 2 interrupciones al congresista, por favor. Si no desea, no importa. Presidente, ratificamos, el congresista Amado Romero me pide una interrupción, si fuera tan amable. Gracias, señor presidente.
Gracias, congresista Josué, y gracias, presidente. La seguridad ciudadana es un tema que compete a todos los peruanos y obviamente compete al Congreso de la República y a todos los poderes del Estado. Y la única forma de poder buscar soluciones es también haciendo trabajos conjuntos. Y esos trabajos conjuntos tienen que estar orientados a buscar la unidad. En Madre de Dios, por ejemplo, se ha implementado ya tres puestos fronterizos. También en Loreto, en Piura, que serán en 60 días para que de una vez por todas termine la construcción del puesto del coronel Francisco Bolognesi en Tacna. Perdón, 30 días. Ahí donde no ha habido presencia jamás de la Policía Nacional del Perú, ahí donde no tiene presencia el Estado. Por eso yo quiero, señor ministro, a través de la presidencia también felicitar esas acciones que... Culmina el congresista. Que se construya en Madre de Dios la policía de oficiales, para que se le dé la oportunidad a muchos jóvenes que pueden servir a esta institución tan importante del Estado que lucha día a día en contra de la seguridad ciudadana. Es importante también, señor ministro, que los patrulleros inteligentes lleguen a nuestras provincias, que se descentralice la seguridad ciudadana equipando las comisarías, plan que ya tiene el Ministerio del Interior, plan que se viene ejecutando porque nunca antes también se ha invertido más de 1.000 millones de soles que se gastarán gradualmente en seguridad ciudadana. En conclusión, yo creo que este es un problema no simplemente de ahora, sino también de otros gobiernos, pero que en este gobierno se está invirtiendo mucho más que en otros. Los resultados los veremos porque también son graduales. Gracias, presidente. Culmina el congresista Gutiérrez. Usar de su presidencia, me pide el congresista Santiago Castañeda una segunda interrupción. Gracias. Muchas gracias, congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. Presidente, nosotros acusamos la crítica, la aceptamos porque entendemos que a través de la crítica se puede mejorar. Y esa es la idea, que mejoremos en seguridad ciudadana. Pero también hay que decirle al país lo que venimos haciendo en seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, porque tampoco todo puede ser crítica. Y ahí sí hay compromiso de nuestra Policía Nacional, justamente que recae a través del Ministerio del Interior, y acá está su ministro el día de hoy. Por ejemplo, hemos realizado en el periodo 2012-2013, de julio a julio, 282.100 intervenciones policiales, con lo cual nos ha permitido detener 56.668 requisitoriados y 96.737 por comisión de diversos delitos. Se desarticuló 4.844 bandas. Se intervinieron a 42.516 jóvenes por pandillaje. Se destruyeron 33 campos aéreos clandestinos. Culmina el congresista, por favor. Muchas gracias, presidente. Se destruyeron 810 laboratorios de clorhidrato de cocaína, 1.421 pozas de maceración. Se incautaron 5.343 armas de fuego. Y en el tema de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en el año 2012 se erradicaron 14.171 hectáreas de plantaciones de hoja de coca. Y para este año 2013 nos hemos propuesto como meta erradicar 22.000 hectáreas más. Y que el día de hoy ya vamos avanzando en un 59.53%, con lo cual vamos a superar largamente esa meta que nos hemos propuesto. Y no solo tenemos en el tema de los operativos, también hemos hecho adquisiciones importantes, como por ejemplo el sistema de identificación balística o el sistema de identificación dactilar. Y a fin de año estaremos adquiriendo un sistema de identificación facial. Por lo tanto, señor presidente, sí estamos trabajando en lo que es seguridad ciudadana, y creo que el Perú y todos los peruanos pronto veremos los resultados que todos queremos. Gracias, presidente, y gracias, congresista Gutiérrez. Congresista Gutiérrez, le ruego termine. Muchas gracias, presidente. Terminaremos nuestro periodo, presidente,
rindiendo cuenta al país. Y será todos los peruanos quienes al final valoren cuántas escuelas más hemos potenciado, cuántos miles de policías estamos sacando para afrontar esta lucha fratricida. Pero hoy, permítame, para terminar, una licencia, en el 474 aniversario de Fundación Española de Huánuco, decirle que allí estamos impulsando para que esos proyectos, 2 helicópteros de 25 millones aproximadamente cada uno, sigan participando para hacer que de una vez por todas la erradicación, para hacer que de una vez por todas el narcotráfico y el terrorismo sean erradicadas. Y nosotros seguramente encontraremos la felicidad solo el día que se respire paz, desarrollo en nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente, y a través suyo un saludo al señor ministro. Gracias, congresista Carlos Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo una interrupción el congresista Alejandro Aguinaga. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Gracias, Carlos. Reiterar a través suyo, señor presidente, nuestro saludo al ministro del Interior. Cuando escucho la exposición de mi querido amigo, el congresista Gutiérrez, cargada de emoción y que señala mezquindad, yo le tengo que decir que no, que este grupo político tiene experiencia en lo que es la lucha antiterrorista y haber sacado adelante el país en los problemas más álgidos como consecuencia de esta lacra que se vivió. Por eso es que nosotros, despojados de cualquier mezquindad, hemos felicitado esta acción de Yochegua. Pero de la misma manera nos permitimos preguntarle, señor ministro, no como percepción, sino como realidad. ¿Usted cree realmente que la caída y el abatimiento de los terroristas Alipio, Gabriel y Alfonso soluciona los álgidos problemas de seguridad ciudadana que vive el ciudadano de a pie? Culmine, congresista. Si no, preguntémosles a la población de Chiclayo, de Trujillo y de Lima que viven este problema. De la misma manera, hoy día hemos presentado situaciones que demuestran que hay tremenda insensibilidad e ineficiencia. Lo que ha presentado el congresista Becerril, 0 de ejecución en cientos de millones de soles, sino también esta licitación para la compra de equipos antimotines. Desde marzo del año pasado se hace la licitación, luego se fracciona, se hace 4 compras directas y ninguna se ejecuta. Eso es una tremenda ineficiencia que merece ser corregida, señor ministro. No podemos seguir prolongando año y medio para comprar equipos y sin embargo los policías van pues sin el debido equipamiento a situaciones graves que muchas veces conllevan que salgan heridos o en detrimento severo de su salud. Nada más, presidente, muchas gracias. Continúe, congresista Tubino. Me pide una interrupción, la segunda, señor presidente, el congresista Néstor Valqui. Congresista Valqui. Gracias, presidente. Un saludo al señor ministro y a los colegas congresistas. Señor ministro, nosotros somos representantes de la región Pasco y con los 4 ministros designados por el partido de gobierno hemos tenido una reunión para ver los temas de la comisaría en nuestra región de Pasco. Con usted también hemos conversado en 2 oportunidades y curiosamente los 4 ministros nos dijeron en el mes de diciembre. Con usted hemos tenido una reunión el 5 de octubre del año 2012 y nos dijo igual, en el mes de diciembre, señor congresista, vamos a enviar efectivos policiales a Huancabamba, Ticlacayán, Ninacaca, Tapu, etc. Pero el día de hoy quiero preguntarle, señor ministro, ¿diciembre de qué año? Espero que sea del año 2013, porque la seguridad ciudadana también es muy álgida en Pasco, sobre todo en la provincia de Oxapampa,
Culmine, congresista. Donde el narcotráfico y el terrorismo viene azotando a nuestra provincia, y en el distrito de Puerto Bermúdez, señor ministro, tal como yo le mencioné en la reunión, los policías no tienen cómo movilizarse a las diferentes comunidades achánicas, porque Puerto Bermúdez cuenta con 115 comunidades achánicas y necesitamos para las comisarías deslizadores, porque si se movilizan con peque-peque, van a llegar ya cuando el terror ha culminado, señor ministro. Nosotros tenemos que pensar no solamente en la región Huánuco. Entre Huánuco y Pasco tenemos solamente 1 hora y 30 minutos. Hasta el momento, ninguna comisaría se ha construido en la región Pasco. Tenemos que conocer el Perú profundo, señor ministro, o parece que usted vive en el país de Pedrazalandia, ministro. Muchas gracias. Congresista Tubino. Sí, ante todo un saludo al señor ministro del Interior. Y quiero aunarme a las palabras que ya se han dicho en este hemiciclo con relación a felicitar al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que lograron el éxito operativo de Yochegua de los últimos días. Y en forma especial al jefe del Comando Conjunto y al comandante del Centro de Inteligencia y Operaciones Conjuntas del Comando Conjunto. Hay que explotar el éxito. Un éxito se tiene que explotar. ¿Y cómo explotar el éxito en esta situación? Luchando contra el crimen organizado. Hemos hablado bastante sobre la situación de inseguridad ciudadana. Pero ¿quién es el que al final retroalimenta todo esto? El crimen organizado. ¿Y el crimen organizado cómo se manifiesta? A través del narcotráfico. Hoy hemos tenido un éxito en el BRAE, pero no estamos luchando contra el narcotráfico con toda la fuerza del Estado. Ahí tenemos a las Fuerzas Armadas desplegadas, no pueden actuar solas contra el narcotráfico. Este Congreso ha aprobado un proyecto de ley presentado por el que habla que justamente autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en la lucha contra el narcotráfico en zonas declaradas en estado de emergencia. Ha sido observado por el Poder Ejecutivo. Así no es. Yo creo que acá definiciones claras. Segundo, en el tema de la sustitución de cultivos, vemos que lo que se está invirtiendo en el país en sustitución de cultivos es muy poco. Un país que tiene un presupuesto de 108.000 millones de soles, está bien que invierta 150, 160 millones de soles en sustitución de cultivos, no es así. Erradicación hemos mejorado, y lo decimos acá, pero por otro lado, la lucha se tiene que dar en forma frontal. Y para terminar de rematar este tema, tenemos el decreto legislativo 1126, que lucha ese decreto contra el control de insumos químicos para el narcotráfico. Muy bien, pero ¿qué se ha metido ahí? El tema de los combustibles, desconociendo la realidad de la Amazonía, desconociendo la realidad de una región como la región Ucayali, donde, ¿cómo se le va a decir a la gente que quien compra más de 15 galones de combustible, al final tiene que hacer todo un registro en la SUNAT? No conocen la